Presidente, gracias. Presidente, gracias. Presidente, aquí se ha referido la senadora que acaba de intervenir a mi partido, el Polo Democrático Alternativo. Lo primero que quiero decirles es que mi partido, el Polo Democrático, el cual yo represento, y en donde su gran mayoría, salvo la situación de gobierno que se presentó con el alcalde Samuel Moreno, quien hoy está condenado y creo que tiene 2 condenas, una por 30 años y otra por 32 años, creo que el Polo Democrático no le va a huir a ese debate y no le vamos a huir. Y políticamente hemos asumido la responsabilidad y le pedimos perdón al país por eso que pasó. Pero eso no es el Polo Democrático. O sea, Samuel Moreno no es el Polo Democrático. Fue un hombre y un dirigente del Polo Democrático, fue expulsado por el partido y hoy la justicia lo condenó y lo sigue juzgando. Pero ese no es el Polo Democrático. El Polo Democrático que yo represento y que miles de hombres y mujeres en este país representan son los que estamos al frente defendiendo los derechos del pueblo colombiano en las distintas instancias de nuestro país y que defendemos a nuestro pueblo colombiano de la forma como han gobernado históricamente este país y como lo han gobernado a punta de corrupción y a punta de quitarle los derechos a los ciudadanos para entregárselos a los más poderosos. Y ahí es donde viene a plantearse el verdadero debate en este país. La corrupción no es buena ni de la izquierda ni desde la derecha, porque la corrupción es la corrupción y hay que acabarla en este país. Pero aquí hay partidos que se afincaron y hoy gobiernan este país y lo han gobernado y lo quieren seguir gobernando, apalancados en un sistema de corrupción, de guerra y de violencia que destruye y carcome nuestra gente en su presente y en su futuro. Partidos políticos que gobiernan defendiendo criminales, que aún a pesar de que las instituciones que condenaron a Samuel Moreno, bien condenado ejemplarmente, cuando les corresponde a ellos, a sus corruptos, ahí sí es persecución política, como son muchos de los casos de los gobiernos anteriores, y me refiero a 2 secretarios generales de gobiernos anteriores y que hoy los defienden como perseguidos políticos. Ministros de Agricultura, condenados por la justicia colombiana y hoy dicen que son perseguidos políticos. Ministros de Salud, condenados por la justicia colombiana y hoy dicen que son perseguidos políticos. Ministros del Interior, condenados por la justicia colombiana y hoy dicen que son perseguidos políticos. 2 directores del DAS condenados por la justicia colombiana y hoy dicen que son perseguidos políticos. Jefes de seguridad y muchos otros huyendo. Aquí han gobernado en medio de la corrupción y del crimen, en una tragedia que queremos evitar hace muchos años. La justicia debe caerle al que sea, pero no cuando se trate de amigos o de cercanos, entonces son perseguidos políticos. Nosotros, nuestro país, hoy la incertidumbre que tiene nuestro pueblo colombiano obedece a la forma como la están gobernando y como la han gobernado. Plantearse aquí en un debate de estos a las EPS o a la ley 100, que es una ley que ha causado más o igual número de muertes que la violencia en este país, es una verdadera vergüenza. Defender una estructura de salud que asesina a los niños, defender una estructura de salud que no atiende a nuestros ancianos ni a nuestras mujeres, defender un sistema de salud que hoy no atiende a más del 40% de los colombianos, es una verdadera vergüenza. Y eso no lo podemos aceptar. Y no puede defenderse un mal gobierno y una tragedia histórica que ha tenido este país, que ha sido representada en graves hechos de corrupción, no solamente en el sector salud, sino en las distintas esferas del sector público. ¿O por qué siguen tapando Odebrecht? ¿Por qué en Odebrecht caen apenas
los peces pequeños y los peces grandes no caen? ¿O por qué en el escándalo de la refinería de Cartagena, donde se robaron más de 4.000 millones de dólares, los poderosos que hicieron parte de las juntas directivas, que hoy varios de ellos están sentados en este Congreso y que hoy fungen como grandes expertos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, hoy no son juzgados y perseguidos por la justicia por lo que hicieron? ¿O por qué no los que robaron Dragacol? ¿O los que se han robado la educación de este país? ¿O los recursos del PAE? ¿O los ministros que se confabularon con partidos políticos para saquear los dineros de este país? ¿Por qué no caen? ¿Por qué no les interesa, Angélica, que el estatuto anticorrupción? ¿O por qué no les interesa que las normas anticorrupción, que fueron avaladas por 11 millones y medio de colombianos, no salgan adelante? ¿Por qué no? ¿Y por qué en lugar de estarle echándole las culpas a unos y a otros no planteamos un verdadero acuerdo contra la corrupción y contra la politiquería? Un minuto, senador Alexander López. ¿Y por qué en lugar de estar defendiendo normas indefendibles que asesinan a los ciudadanos, no nos planteamos un pacto real para garantizarle la vida a los 47, 48 millones de colombianos? No, les interesa el caos, les interesa el crimen, les interesa la injusticia, la pobreza y la miseria de los ciudadanos. Porque entre los ciudadanos menos derechos tengan, más van a necesitar de todas estas prácticas politiqueras, corruptas, mafiosas que se apoderaron de nuestra democracia y de nuestra sociedad. Y a eso es a lo que le apostamos. El pueblo democrático le apuesta a la recuperación integral de los derechos del pueblo colombiano. Y ese es el pueblo que yo represento y ese es el pueblo democrático que yo hoy defiendo en este Congreso. Muchas gracias, señor presidente.